Sí, bueno, y nos habían explicado cómo lo habían calculado. El ministro de Turismo tenía la esperanza que por las reglas del libre mercado los precios bajaran. El tiempo en muy corto plazo le ha dado la razón al ministro, pero además podemos hacer un balance de la llegada ya de los 2 vuelos internacionales en esta última semana a nuestro país. Así es que voy a saludar a mis invitados. Voy a empezar por don Gustavo Segura, el ministro de Turismo. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, don Randall. Buenas tardes a doña Helen y a don Pablo y a todas las personas que escuchan esta transmisión. Gracias por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, ministro. Don Pablo Vargas también está con nosotros. Es el presidente de la Agencia Costarricense de Autorentistas. Don Pablo, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Randall? ¿Cómo le va, don Gustavo y doña Helen? Y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar. Gracias, don Pablo, por estar con nosotros. Y doña Helen Salazar, que es la vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Operadoras de Turismo. Doña Helen, bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, usted, don Randall. Buenas tardes. A don Gustavo y a don Pablo, buenas tardes también. Y a los que nos escuchan, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, don Helen, por estar con nosotros. Ministro, ¿qué le ha parecido esta primera semana? Yo no pretendo que todos nos haya salido perfecto realmente, pero espero que todos nos haya salido muy bien. Así es que, ¿cuál es el balance de estos primeros 5 días en que llegaron 2 vuelos internacionales a Costa Rica? Muchas gracias, don Randall. Yo creo, don Randall, que en efecto la gran mayoría de las cosas salió bien, gracias a Dios. Es decir, eran los primeros 2 vuelos después de 4 meses y medio de estar cerradas nuestras fronteras internacionales a los vuelos comerciales. Se requería trabajo de mucha gente y eso siempre supone un desafío, ¿verdad? Porque las instituciones normalmente hablan como idiomas distintos. Entonces, sin duda, si usted habla con la Dirección General de Migración y Extranjería, ellos tienen un mandato legal súper importante. No tiene nada más que ver con verificación de seguros y de pruebas PCR, tiene que ver con verificación migratoria, estatus, si una persona tiene orden internacional de captura o no. O sea, es algo bien complejo. El idioma del Ministerio de Salud es el idioma, sin duda alguna, que en estos momentos tiene un peso sobre su espalda importantísimo, y es, bueno, cómo reducir al mínimo la probabilidad de que una persona que ingresa por nuestras fronteras internacionales se convierta en un vector de contagio en la pandemia. Y de parte nuestra, pues, acá estamos también representando la dinámica de un sector que posiblemente, y lo sigo diciendo así, ha sido el más afectado durante la pandemia porque tuvo que cerrar a cero de golpe desde el 18 de marzo, tratándose de un sector que además tiene un peso específico grande en nuestra economía y reactiva a otros subsectores. Pero dicho todo eso, el vuelo de Iberia de lunes supuso aproximadamente unas 130 personas, digamos, en categoría de turista. O sea, el vuelo traía más personas, pero otros eran costarricenses regresando o residentes. La categoría de turista es una persona que con nacionalidad no costarricense o no residencia, que ingresa de manera temporal, y de ahí, pues yo personalmente estuve en el aeropuerto y pude constatar que se trataba de familia, algunas familias con niños pequeños, lindísimos, venían muy contentos, algunas parejas, gente que venía a visitar amigos en Costa Rica, personas que venían a hospedarse en hoteles. Es decir, había un crisol ahí de pasajeros, pero fue un evento muy emotivo. Desde el punto de vista del vuelo de lunes, el vuelo de lunes tenía una particularidad, y era que era el primero, ¿verdad? Y era donde realmente necesitábamos del concurso y de la voluntad de mucha gente, porque era el que tenía mayor probabilidad de que cosas no sucedieran como uno esperaba, pero en el balance todo estuvo muy bien, ¿verdad? Al final de cuentas, ingresaron a Costa Rica las personas con los requisitos que nosotros necesitábamos que ingresaran. Ya para el vuelo de Lufthansa del día de ayer, yo creo que la cosa fue mucho más fluida desde varios puntos de vista. El vuelo fue operado en el aeropuerto con más celeridad. Los pasajeros venían con más tiempo de haber comprendido los requisitos que Costa Rica ha necesitado poner, que repito una y otra vez, uno quisiera no tener que poner requisitos a un viajero, más bien facilitarle la vida, pero esos son los tiempos en los que vivimos. Y para terminar, don Randall, sin duda el tema de los seguros
pues ha supuesto en estos primeros 2 vuelos desafíos importantes, porque para esos primeros 2 vuelos no estaba ya la plataforma lista para que más empresas registradas por SUGESI ofrecieran productos. Ya hoy lo están, y como bien usted lo indicó, pues la dinámica de la competencia está funcionando, la teoría económica de que beneficia los precios al consumidor, y además ya tenemos un decreto que regula la posibilidad de que un turista pueda entrar a Costa Rica con un seguro internacional previa verificación por parte del ICT de que cumple lo mínimo que Costa Rica necesita. Y cuando digo Costa Rica necesita, pues sin duda esto fue motivo de discusión con las autoridades de salud. Eso eventualmente va a estar en una plataforma digital, funcionando de una manera muy fluida, pero para estos días, donde aquí quiero reflejar la importancia de que la apertura está siendo gradual, y es casi que un vuelito al día, con algún espacio entre días y días. Para estos vuelos que vienen, algunos de esos procesos de verificación son muy manuales, pero hay una absoluta comunicación con Migración y Extranjería para que las personas que cumplan con los requisitos que dice el decreto puedan entrar a Costa Rica. Ministro, ya casi vamos a caer en el seguro también, pero digamos, en términos logísticos, sé que había gente que venía sin pruebas en el vuelo del lunes, ¿verdad? Y cómo arreglaron, digamos, ese tema de las pruebas. Ya en el del miércoles ya ese problema no pasó. No pasó. Vamos a ver, dicho de esta manera, don Randall, para el vuelo del miércoles, que ya no era un vuelo de excepción, ya era un vuelo que tuvo varias horas, varios días de conocimiento de los requisitos, la persona tenía que subirse al vuelo con una prueba PCR negativa. En términos logísticos, lo único que sí podía todavía suceder es que la persona tenía que adjuntar la PCR negativa, y hay algunas características técnicas, que por favor no me pregunte el tema porque no es mi área, pero unas características técnicas que el Ministerio de Salud finalmente tiene que validar, y cabría una posibilidad de que alguien subiese al vuelo sin esas características verificadas y hubiese tenido que ser devuelto. Pero como le digo, ya ahí estoy hablando en el mundo de lo hipotético, eso no sucedió, y todo estuvo muy bien, por suerte, con esa parte de las pruebas PCR. Y respecto a los seguros, el del lunes sé que se hizo una excepción, pero digamos, ya el miércoles todos los turistas que venían entraron con seguro a Costa Rica. Todos, el 100% de las personas en condición de turista entraron con un seguro a Costa Rica, que todavía para el miércoles se trataba de un seguro dentro de la plataforma disponible, que era el que estaba disponible en ese momento. ¿El INSS o internacional? No, en ese momento todavía no estaba publicado el decreto, don Randall. Entonces solo el INSS, solo del INSS era. Exactamente. El caro. En ese momento todavía no habían alternativas adicionales, por lo tanto todavía estaba en un nivel de precios superior al que hay el día de hoy, por ejemplo. ¿Y no se quejaron, ministro, del precio o algo? Pues, don Randall, yo creo que es una condición natural del ser humano querer pagar siempre menos por las cosas, ¿verdad? Entonces sí se quejaron. Sí, hubo algunos que decían, pucha, qué montón de plata, pero también yo le quiero decir algo. Si alguien en estos momentos está dispuesto a viajar, en el contexto en que vivimos, porque a veces se nos olvida, a mí no, pero a veces se nos olvidan las discusiones, que esto es una situación global, que alguien esté dispuesto a viajar necesita una buena dosis de paciencia y de preparación, porque ahora los tránsitos por los aeropuertos y por las aerolíneas son mucho más complejos que antes, y los mismos costos asociados a viajar son más complejos que antes. Antes nadie te pedía una prueba PCR, y eso oscila desde $10 hasta $200, dependiendo de dónde uno viva. Entonces, la respuesta concreta es, pues sí, la gente hubiera preferido pagar menos, pero ahí es donde yo, don Randall, veo el vaso medio lleno. Yo prefiero que esos primeros 2 vuelos hayan entrado en esas condiciones a que no hubieran entrado del todo. Claro, yo estoy de acuerdo, ministro. Lo que quería saber es si ellos cuando entraron ya estaban enterados de que tenían que pagar eso. Absolutamente. Nosotros hicimos una comunicación con varios días de anticipación con las aerolíneas, que es el único mecanismo que tenemos para llegarle a esos pasajeros, claro, de la aerolínea, para decirles, miren, estos son los requisitos, que quede bien claro. Y pues dentro de esa comunicación
aunque como le digo, no todo el mundo estaba aplaudiendo de que tenían que comprar un seguro, pues todos ingresaron a Costa Rica con los requisitos que necesitamos, claro, que tienen que ver con la protección finalmente de la salud de esas mismas personas, don Randall, y de los costarricenses. Ministro, por último, antes de darle en este segmento para darle la palabra a doña Helen, ¿cuántos turistas entraron entonces en los dos vuelos? Porque sé que entraron 500 personas, pero turistas, ¿cuántos entraron? Sí, en esa condición de que no sos un costarricense y no sos un residente, fueron 130 en el vuelo de Iberia, excluyendo la tripulación, y en el vuelo de Lufthansa, te puedo dar números aproximados porque no los tengo aquí en mis manos, pero fueron aproximadamente 160 personas. Ok. Ahora bien, una vez, en eso uno tiene que ponerse en los pies de uno mismo cuando ha viajado, las personas que han tenido oportunidad de viajar. A veces esas personas vienen a casas de habitación de amigos, ¿verdad? No todos van a una actividad estrictamente turística como la entendemos, de hospedaje, de renta de vehículos, de tours, pero finalmente es personas que vienen, gracias a Dios, a dejar platita en nuestro país. Y como digo yo, cada vez que veo un avión llegar, me imagino a varias decenas de familias que van a tener sustento gracias a esas visitas. Sí, de hecho, yo entiendo que es una gotita, digamos, es una gotita en medio de la visitación normal a suelo costarricense. Doña Helen, entendiendo que es una gotita y que es la primera gotita de lo que ojalá más adelante sea un chorro más robusto, ¿ustedes han sentido esa gotita llegarles o aún no? Nuestros afiliados, don Randall, buenas tardes nuevamente. Nuestros afiliados todavía no reportan el tener pasajeros con ellos viajando a través de agencias. Sí tenemos información de que algunos de ellos van directamente a hoteles o están en Guanacaste o viajan a otras zonas. Pero es una gotita. Creo que aquí lo más importante es el hecho de que se dé el reinicio de la actividad. El hecho de que comencemos a generar confianza en el mercado internacional, de que nos vuelvan a ver, que sepan que Costa Rica está abierto, que tenemos los protocolos, que esas fotografías de esos nuevos pasajeros van a circular en el mundo, que se las van a compartir a sus amigos, que vamos a reiniciar con el boca a boca. Yo sé que es una situación muy dura y quisiéramos no estar en ella, ¿verdad? Quisiéramos estar en otra situación. Pero lo cierto es que la reactivación de los vuelos por lo menos nos abre una luz, un espacio para saber que vamos a estar mejor, que poco a poco esos pasajeros van a comenzar a aumentar, que poco a poco vamos a tener más vuelos, que Dios mediante, cuando la pandemia se amaine un poco, quizá el gobierno ya permita el ingreso de los pasajeros de Estados Unidos, que definitivamente son nuestro principal mercado. Y son muy necesarios para nosotros, particularmente para el próximo invierno en el norte, ¿verdad? Son nuestros mayores compradores y la mayoría de agencias del país vive de ese mercado. Entonces, está muy bien recibir ahorita pasajeros europeos, como le digo, para generar confianza. Vamos aprendiendo de nuestros protocolos, mejorándolos, implementándolos. El ICT en su momento y trabajando con ACOT hicimos un trabajo enorme con los colegas para que todos los protocolos estuvieran a punto. Hoy ya comenzamos a ponerlos en práctica y ese camino de aprendizaje, ¿verdad? Siento que es sumamente importante para la reactivación del turismo. Iremos, como usted bien lo dice, gota a gota, ¿verdad? Poco a poco, entrando en esta nueva forma de trabajar el turismo. Pero sobre todo queremos generar confianza, darle a esos pasajeros que vienen la seguridad de que los operadores están preparados, de que es mejor viajar con un transportista de turismo y no arriesgarse a viajar por medios que no son legales, que por ejemplo que los transportistas de turismo no tienen restricción, ya eso se corrigió también esta semana, ya no hay restricción de días ni nada para los transportes de turismo, lo cual es sumamente importante para el sector que tiene casi 5 meses de estar completamente detenido en sus parqueos. Y entonces, sí es muy importante para nosotros como gremio el invitar a todos esos pasajeros a que utilicen los servicios de agencias de viajes, a que sepan que al tener un agente de viajes que lo represente en Costa Rica, su vacación va a estar muchas veces más respaldada.
Esperamos que eso le dé seguridad al pasajero a la hora de visitar al país y también ayude al país a recuperar su infraestructura, porque una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es no perder nuestra infraestructura turística. Y por infraestructura turística me refiero a algo más que la hotelería, o sea, más allá de los edificios, más allá de los vehículos, estoy hablando de las personas. Una situación que estamos viviendo ahorita muy fuerte es la fuga de personal hacia otros sectores por el tema del idioma. Entonces, por ejemplo, mucho del personal que trabajaba en agencias de viajes, en tour operadores, guías de turismo, que hablaban otros idiomas, que es que inglés o francés o alemán o qué sé yo, etcétera, están adquiriendo trabajos en call centers que yo no sé hasta dónde vengan a ser una situación temporal y se puede más bien convertir en una situación permanente, lo cual dañaría severamente nuestra infraestructura y nuestro servicio. Entonces, por eso es muy importante este botón de reinicio que nos dio el vuelo de Iberia el lunes, ¿verdad? Porque es sumamente importante también a nivel interno el poder recobrar la confianza de nuestros colaboradores y que ellos sepan que vamos a volver a trabajar, sobre todo eso. Doña Helen, usted me habla de los viajeros del norte, pero le pregunto directamente, ¿cuánta importancia tiene el mercado estadounidense para su sector? El peso del mercado estadounidense es altísimo. Yo creo que es más de un 60% del mercado que llega a este país es norteamericano. Y ciertamente una parte de Canadá, pero mayormente de los Estados Unidos. Yo a título personal entiendo la situación sanitaria que enfrenta los Estados Unidos en este momento. Sin embargo, igual que muchos otros países, tampoco va a durar para siempre y esperamos que podamos tener una reacción pronta y que tal vez, no sé, un mes, 2 meses, inclusive podamos ya tener vuelos llegando de Estados Unidos o inclusive ir segmentando, decir, bueno, de este estado sí podemos recibir vuelos o de este estado no podemos recibir vuelos, ¿verdad? Aunque sea así, digamos, más específico, porque al final de cuentas Estados Unidos es prácticamente toda Europa junta, ¿verdad? Entonces, si podemos recibir pasajeros de ciertos países, que al final es lo mismo que recibir pasajeros de ciertos estados donde la situación sanitaria está controlada, posiblemente Estados Unidos tenga la misma situación y eso nos permita acceder a nuestro mercado principal, que es un tema de distancia, de costo de etiquetes, y de la cantidad de dinero disponible en gasto diario, y la cantidad de actividades que vienen a realizar también. Don Pablo, en el caso de los autorentistas, ¿alguna humedad de esa gota llegó esta primera semana, que usted sepa? Sí, bueno, realmente la industria del rentacar sí le pertenece al área de turismo, ¿verdad? Bastante fuerte, aunque también por la naturaleza del negocio, también tenemos otros tipos de negocios que son lo que le llamamos la parte corporativa. Entonces, nuestra acción que iniciamos desde el inicio fue, al puro inicio de la pandemia, nos acercamos al ICT y pudimos trabajar y hacer protocolos. Si mal no recuerdo, creo que fuimos la segunda o la tercera industria que logramos crear los protocolos, y al ser la asociación ACAR, ¿verdad?, que es la Asociación de Autorrentistas, que tiene, se podría decir, la mayor cantidad de vehículos, aunque no son todos las empresas de rentacar. Nosotros en un momento hicimos un estudio y nos dimos cuenta que habían alrededor de 65 empresas en Costa Rica que manejaban vehículos, pero en ACAR tenemos solo 17 empresas. Pero estas 17 manejan las marcas, se podría decir, internacionales, de las cuales se puede dividir en 2 partes. Una son las marcas norteamericanas y nosotros tenemos las marcas europeas. Entonces, un recuento rápido, ¿verdad? Sí, hemos estado al 10% de la ocupación. Eso significa, imagínense, el 90% de los vehículos estacionados. Hay que seguir pagando seguros, ¿verdad? Y hay que seguir pagando mantenimiento. Un vehículo estacionado hay que seguirlo trabajando. Y había un 10% que pudimos tal vez recuperar de la parte del negocio local. Algunas personas que se quedaron sin carro, que necesitaban. Entonces,
Gracias al ICT en ese sentido, que nos ayudó y pudimos lograr los protocolos, entonces pudimos comenzar a trabajar un poco antes de que se abrieran los aeropuertos. Para la apertura del aeropuerto, específicamente en la pregunta, como les decía, teníamos dos tipos de industria, o dos tipos de rent-a-car. Unos que son norteamericanos, que la mayoría tuvieron 0 reservaciones o 0 alquileres, algunos tuvieron 1 o 2, y también tenemos los que son de origen europeo, que ese sí tal vez fueron un poquitito más fuertes, que tuvieron unas 4 o 5 reservaciones. En nuestro conteo general que tenemos, se hicieron 19 alquileres de estos dos vuelos. Tal vez no solo son turistas, como decía el ministro, ¿verdad? Esas 290 personas aproximadas que llegaron, que vienen en categoría de turismo, algunos alquilaron vehículos, pero las otras personas también que venían en los vuelos posiblemente también alquilaron vehículos. Nosotros no sabemos realmente si es turista o es residente, solo por la licencia conducir, pero hay que recordar que una persona puede utilizar su licencia extranjera durante 3 meses en Costa Rica. Entonces, creemos que esa gota sí llegó, pero ya veníamos con la maquinaria funcionando tal vez desde hace un mes. Ahí poco a poco, pero funcionando. Hemos tratado como industria de mantener lo que podamos, pero sí, definitivamente, al ser el activo tan caro, ¿verdad? Y estar estacionado, nos crea demasiados costos y ha sido bastante difícil. Uno de los costos mayores que realmente hemos estado viendo y que es algo que me preocupa, y utilizo el espacio para hablarlo, es el marchamo al final del año, ¿verdad? Los vehículos no se están vendiendo, los vehículos se tienen que mantener y el marchamo es un gasto muy, muy grande, que es un pedacito de dinero que vamos recuperando mes a mes para poder llegar a tener en diciembre la cantidad de dinero, que para algunos rentacar es hasta $1 millón. Para este año las empresas no lo van a tener ese dinero. Entonces es algo que hay que seguir trabajando, ojalá que el poder legislativo nos ayude, ¿verdad? Para ver cómo hacemos con lo que es el marchamo. Claro. Pero luego la gota. Ok. Ministro, esta semana que viene entrarán 2 vuelos más, supongo. Otro de Iberia, otro de Lufthansa, ¿es así? Sí, hoy viene uno de Iberia y mañana viene uno de Lufthansa. O sea, estamos más bien observando 4 vuelitos por semana. Ah, ok, Iberia, mejor. Sí, mejor. ¿Vendrán 500 personas en promedio más o menos este fin de semana? Vieras que me duele decirlo, pero en el de hoy de Iberia vienen 154 personas, vienen un poquito menos de las personas que habían entrado el lunes. Todavía no sé decirle, don Randall, cuántos de ellos son claro, pues, residentes o cuántos en categoría turista, pero... pero viene más gente, esperamos 4 vuelos por semana, entonces. Sí, exactamente. ¿Y solo Iberia y Lufthansa por el momento? Por el momento, ya vieran que esta semana es un poco lo que yo sabía que iba a pasar, don Randall. Al haber dado el botón de reinicio que menciona doña Helen, las mismas aerolíneas empiezan a reaccionar y ya esta semana nos está contactando British Airways para ver si su plan de venir en octubre lo mueven un poquito para septiembre. Todavía no es una noticia que se pueda confirmar, pero ya estamos conversando en esa línea. Air France ya quiere empezar a activar vuelos desde octubre. Edelweiss nos había dicho que le interesaba en agosto, pero por una situación del avance de la pandemia ya en esa zona de Europa, ellos tomaron la decisión de postergarlo, pero también estamos conversando con ellos a ver si pueden reactivar un poco antes de lo que tienen planeado. Entonces, aquí uno tiene relativamente poco control sobre las decisiones de las aerolíneas, pero lo que sí le puedo decir es que si no hubiéramos abierto, ahí sí le garantizo que no iban a venir, ¿verdad? Y a partir de que ya abrimos, pues empezamos nosotros con nuestra gestión de mostrarles, miren, aquí está el mecanismo, ya los seguros, hay una situación mucho más competitiva, planifiquen, vengan, hay protocolos en el sector, y todo en un contexto de resaltar 2 cosas. Primero, Costa Rica es un país educado. Aquí los protocolos se están adoptando bien, de manera profesional, y hemos tenido tiempo para practicarlos. Y por otro lado, como destino turístico, si uno quiere ir a algún lugar en este momento del mundo, quiere ir a Costa Rica, ¿verdad? Un destino de actividades al aire libre, un destino que no es aglomerado, donde hay un tema de bienestar, de reencuentro con el alma, y mucha gente, puedo sonar muy romántico, don Randall, pero en estos momentos, en los principales mercados de origen de nuestros turistas, hay un nivel de estrés acumulado
muy importante. Son ciudades que vivieron la pandemia o están viviendo la pandemia contándola por cientos de miles de contagiados y cientos de personas fallecidas, lamentabilísimo. Entonces, nuestro país como destino turístico ofrece un oasis, ¿verdad? Un espacio como de reconexión con lo más profundo del ser humano. Ministro, hablemos un momento del seguro, porque yo sí creo que es uno de los elementos, digamos, una piedrita en el zapato para generar, digamos, esa reactivación. La última vez que conversamos, la semana pasada, hablábamos de un seguro que era particularmente caro, que solo se podía comprar por 14 días o más. Digamos, era realmente complicado. Sin embargo, después viene una empresa privada, presenta su solicitud, se le cambia el formato, digamos, de cobro por $12,5 diarios, y ahora viene el INSS hace un ratito y publica su nuevo seguro, que es ese mismo, pero con una modalidad diferente de $9,4 diarios. Y si la otra empresa quiere competirle al INSS, entonces va a tener que anunciar mañana o el lunes que lo vende a 9.1, y ahí vamos, digamos, hasta que se regule el mercado. ¿Le dio razón el tiempo, ministro, a usted con esto? De uno lo único que puede es darle gracias a Dios de que está sucediendo esa dinámica, porque si ya de por sí tener que pedir un requisito para Costa Rica que cuesta más plata que el boleto aéreo y que la PCR no es el mundo ideal, pues lo mejor que nos puede pasar es que ese requisito no sea tan oneroso, ¿verdad? Así es que, pues sí, la dinámica de competencia tiene eso, que siempre beneficia al consumidor. Ministro, hablemos un momento de Estados Unidos, que son los mercados que tanto le interesan, en lo particular a doña Helen y a don Paulo, sin dejar de lado el resto. Yo sé que la decisión de cuando anunciaron la apertura de los vuelos incluía a Estados Unidos. Sé que unos minutos antes de que ustedes salieran a conferencia de prensa, el ministro de Salud decide que no. Usted y algunos otros ministros le consultan al presidente porque había un compromiso también, digamos, hay una relación diplomática donde se había anunciado a Estados Unidos que se les iba a abrir. El ministro de Salud dice que no, el presidente dice que está bien que no sea así, y incluso genera llamadas de diplomáticos estadounidenses a nuestro país. No obstante, hoy Estados Unidos, que digamos no es el ejemplo mundial de manejo de la pandemia, de hecho está muy largo de serlo, le recomienda a sus viajeros que solo si es esencial viajar a Costa Rica, viajen, digamos. Y entonces es una ironía que uno de los peores países del mundo que ha manejado la pandemia le advierta a sus ciudadanos que no vengan a Costa Rica, cuando la lógica nos dice que debería ser al revés, que nosotros le advirtamos a los ticos que cuidado viajan a Estados Unidos porque ellos manejan la pandemia de una manera muy mala comparado con nosotros. ¿Cómo valora este tema de los Estados Unidos? Porque innegablemente fuera del conflictito diplomático que generó excluirlos de la lista 10 minutos antes versus lo que advierten hoy, pero también entendiendo que no podemos salir a pelearnos porque son nuestro mercado más grande. ¿Cómo hace ese balance, don Gustavo? Ok, permítame referirme muy breve a lo primero y con más detalle a lo segundo. Cuando nosotros en las mesas interinstitucionales de trabajo discutíamos estos temas, siempre fuimos muy cautos en decir que el anuncio de la apertura de rutas se iba a dar en un momento oportuno, porque los análisis son constantes y permanentes, ¿verdad? Y participa mucha gente dando su aporte y su input. A mí personalmente me decían, ¿van a anunciar a Estados Unidos? Y yo siempre dije, mira, hasta el último momento yo no puedo decir qué es lo que vamos a anunciar porque hay un trabajo interinstitucional. Y finalmente, las decisiones que se toman en conjunto, pues son las que se anunciaron y tienen como objetivo no solo la reactivación gradual, sino también la protección sanitaria de la pandemia. Yo sé que es un tema súper polémico y, como digo yo, si estuviera en manos de uno y la situación pandémica no estuviera aquí, sin duda se hubieran abierto un montón de rutas desde Estados Unidos. Pero bueno, llegará el momento adecuado y el momento oportuno para hacerlo. Desde esa perspectiva, yo creo que ese anuncio del Departamento de Estado de hoy, donde dice, bueno, Costa Rica está en nivel 4, que para aclararlo bien, no es que prohíbe que los estadounidenses vengan a Costa Rica, sino que es una recomendación que el Departamento de Estado le hace a los ciudadanos norteamericanos para que tengan más cuidado.
Y sin duda, en un contexto internacional que ya de por sí es complejo, esto es una nueva dimensión de complejidad para nosotros, ¿verdad? Es una nueva, otro nuevo obstáculo en el camino. No es un obstáculo insalvable. Si me permite referirme un poquito, es una situación bastante relacionada con todo el contexto global. En esa lista, en Estados Unidos, en nivel 1, que es cuando el Departamento de Estado dice viaje tranquilo, solo hay 2 países, Taiwán y Macao. Okay. En nivel 2, que ellos le dicen, mire, tenga algo de cuidado, hay 9 países nada más. En nivel 3, que se les dice reconsidere viajar, hay 143 países. Y en nivel 4, que no recomendamos viajar, es 55. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Departamento de Estado considere que Costa Rica debe estar ahí al lado de otros países? Y yo no quiero, sin duda, ser imprudente acá y no voy a mencionar ningún país en particular, pero ¿por qué el Departamento de Estado considera que estamos al lado de países en Sudamérica donde la situación pandémica ha sido muy lamentable y bastante peor que la de Costa Rica? Pues no sé. Yo realmente no sé cuáles son los criterios que ellos consideran. Lo que sí sé, don Randall, y aquí yo creo que tanto doña Helen como don Pablo posiblemente van a estar de acuerdo con esto. Por eso es que es tan importante como industria turística promocionar y educar a los mercados sobre qué es lo que hay en Costa Rica realmente, ¿verdad? Porque las cosas que están bajo el control, bajo nuestro control, es que los mercados interesantes para nosotros entiendan en qué consiste Costa Rica, qué es lo que se vive en Costa Rica, cómo se entrega el servicio. Entonces, el Departamento de Estado no le puede prohibir a un norteamericano venir cuando ya nosotros logremos en el consenso de las instituciones de gobierno que tienen que tener este consenso, abrir rutas desde Estados Unidos. Pues yo confío en que el cliente norteamericano nuestro va a tener la conciencia de que puede venir a Costa Rica y vivir nuestro destino como siempre lo ha vivido. Dicho lo anterior, perdónenlo, solo para complementar una cosita. No se preocupe. Dicho lo anterior, sí tenemos que ser conscientes como costarricenses de algo, ¿verdad? Y es el tema de la seguridad ciudadana, que incluye la seguridad para los norteamericanos, y esto es una tarea que siempre la hemos tenido, ¿verdad? Yo sé que los amigos de renta de vehículos siempre han tenido protocolos muy importantes donde le explican a sus clientes cómo prevenir situaciones de crimen, cómo prevenir un asalto, etcétera. Igual las tour operadoras que siempre andan grupos importantes de turistas. Pues una dimensión de ese travel advisory, de esa recomendación de viaje del Departamento de Estado, tiene que ver con que ya Costa Rica no es la de hace 50 años y aquí a un turista lo podrían asaltar. Bueno, ahí está en manos de todos los costarricenses que tratemos de evitar eso por todos los medios. Ministro, usted no me dijo ningún país y fue muy prudente, pero yo quiero preguntarle 2 y con razones objetivas. ¿Brasil está en el 4 o en el 3 o en el 2 o en el 1? Bueno, en el 1 no, ¿en el 4, en el 3 o en el 2? Déjeme ver, yo tengo aquí una lista. Nivel 4. ¿Cuál me preguntó usted? Brasil. No, a Brasil lo veo en nivel... También. No se preocupe, tiene una razón objetiva a lo que le estoy preguntando. Que ya... Pero no lo veo entre los 4, entre la lista de los 4. Ok, está mejor que Costa Rica, entonces, no importa. ¿Y México? México está... México está en nivel 3, si no me equivoco. Ok, no quería ponerlo a buscar, ministro, pero no está en el 4 ninguno de los dos. Sí, no los veo. No los veo en la lista de 4. Resulta que Brasil y México son en orden el país 2 y 3 con más muertes. Ya había Brasil en nivel 4, sí está en nivel 4. Brasil sí, entonces solo voy a criticar a México. México es el tercer país con más muertes en el mundo por COVID-19. Es el quinto país con más casos en el mundo. También 4. Los dos están en el 4. Sí. Ok, sí. Bueno, entonces me cayó la tesis, porque lo que le iba a plantear, ministro, era
si usted considera que también tenía que ver más con un aspecto político, y se lo digo muy a lo tico, con una sacada de clavo por haber impedido el ingreso, porque ya se habían sacado el clavo en una ocasión cuando usted no era ministro, hace algunos meses, ministro. Yo no entiendo demasiado la dinámica diplomática. Sí sé que en la dinámica diplomática siempre la reciprocidad es una variable que se toma en cuenta, ¿verdad? Uno sabe, por ejemplo, que hay países que retiran el requisito de visa muy restringida cuando el otro país con el que se relacionan también lo retira, y hay temas de reciprocidad. Pero no me consta desde ningún punto de vista que se trate de una sacada de clavo, don Randall. Yo creo que... Claro, pero ministro, digamos, pero no sabemos objetivamente cómo plantean la lista. O sea, no sabemos si tenemos una R0 superior a 2, entonces entramos en 4. Si la tenemos en 1, bajamos a 3. Eso no lo sabemos, no sabemos cómo mejorar. No lo sabemos, no porque no hagamos nuestra tarea, es que los países son soberanos en sus decisiones, y en particular el Departamento de Estado de Estados Unidos no es que publica, ¿verdad?, su proceso de análisis para estos listados, no lo hace. Yo sé que le toca a la Cancillería, no al ICT, pero también entiendo que el ICT puede estar interesado en esto. Cuando salen anuncios de este tipo, Costa Rica no le pregunta al Departamento de Estado de la Embajada, bueno, dígame qué hago, qué mejoro para volver a recuperar el 3 o el 2. Le voy a responder de esta manera. Para contestar eso yo tendría que ser representante de la Cancillería. Lo que sí, hoy mismo he empezado a conversar yo con don Rodolfo, el señor canciller, es, ¿verdad?, si hay algo que nosotros podamos hacer para aportar en los procesos diplomáticos de mejoramiento, lo vamos a hacer. Le doy otro ejemplo. La famosa lista de la Unión Europea de los países hacia ¿verdad?, desde los cuales un ciudadano puede ir a la Unión Europea. En este momento Costa Rica no está en esa lista. ¿Pero por qué es importante? Usted me podría decir, pero a usted lo que le interesa es que los turistas vengan de allá para acá, no que los ticos puedan ir de aquí para allá. Es importante por la dinámica de las aerolíneas, justamente, ¿verdad? Las aerolíneas van a preferir venir más a Costa Rica si pueden regresarse a esos países con más pasajeros. Entonces, para nosotros sí es importante estar en esa lista. Y son esfuerzos en los que nosotros damos input a la Cancillería de información, de adopción de protocolos, etcétera. Entonces, sin duda que hay que hacer la tarea de lo que esté a nuestro alcance hacer. Hay que hacerla. Pero al final esas decisiones se escapan totalmente de nuestro control. Claro, pero lo que pasa es que me parece un poco injusto, entendiendo una soberanía, por supuesto, pero me parece un poco injusto que nos rebajen una calificación que nos afecta, bien que mal, cuando decidamos abrir, sin saber cómo llegan a esa calificación, digamos. Pero bueno, entiendo que eso no está en sus manos, ministro. Doña Helen, en el caso de Estados Unidos, ¿hay algún planteamiento en el buen decir, o alguna presión para que Costa Rica rápidamente logre abrir esas fronteras de parte de su sector? Bueno, la mayor presión viene de parte de nuestros clientes, de parte de nuestros clientes norteamericanos que ya quieren venir al país, de muchos que no han cancelado sus vacaciones en Costa Rica, que las siguen manteniendo, que han pospuesto sus viajes, que quieren venir a realizar ese plan de viaje, ese plan de vacaciones. Entonces, sí es muy importante para nosotros el que ese tema se resuelva lo antes posible en ambas vías. Yo incluso me atrevo a pensar que los mismos Estados Unidos pueden tener interés de que sus ciudadanos se queden en el país y hagan turismo local y que no vayan a otro lado, ¿verdad? Uno incluso podría llegar a pensar eso. Qué mal pensado, doña Helen. Pero también es cierto que la gente quiere salir, que ya tenía planes. Como bien lo dice don Gustavo, Costa Rica es el destino ideal para venir a hacer vacaciones en este momento. Y aunque efectivamente para algunos puede sonar así como muy zen o muy yogi el tema de que somos un respiro para el alma, lo cierto es que nuestro país lo es. Tal vez para nosotros la cuarentena y el encierro, a pesar de todas las dificultades y la dureza que ha representado para el país, tiene su peso. También es cierto que para la gente que está en otras latitudes, donde solo ven edificios, donde si ya de por sí sus vidas transcurrían en ciudades, encerrados en oficinas, hoy es muchas veces peor, donde sus niveles de estrés están altísimos,
donde no tienen ni siquiera la posibilidad que nosotros tenemos de que cuando salimos al supermercado vemos verde en alguna parte, podemos relajarnos por lo menos con el paisaje. En muchos de estos destinos no existen esas posibilidades y nosotros como país, como destino turístico, le ofrecemos a esos pasajeros esa posibilidad. Nunca hemos sido un destino de masas, ahora mucho menos. Somos un destino sumamente responsable, un país de aventura, donde siempre hemos seguido protocolos, porque al tener tanto turismo de aventura, pues ya estábamos muy acostumbrados como operadores también a seguir protocolos. Entonces hoy la implementación de los protocolos sanitarios no se nos hace una tarea difícil, es simplemente incorporarlo en las tareas que ya teníamos diarias y entonces las personas se van a sentir sumamente seguras, podemos generar ese nivel de confianza independientemente de las alertas de seguridad que que vengan de Estados Unidos. Lo cierto es que sus ciudadanos conocen bien nuestro país, saben cómo somos y nos visitan y nos siguen visitando por eso. Somos un destino sumamente deseado, inclusive como segunda residencia, como sitio para retiro. Hay mucha gente esperando el poder venirse a retirar a Costa Rica desde esos destinos del norte, que ya compraron sus casas, porque la reactivación del mercado no es solamente el turismo, también hay muchas otras fuentes de actividad, ¿verdad?, que se relacionan al tema turístico y a la posibilidad y a todo lo que ofrece el país para las personas extranjeras. Entonces, sí consideramos que es sumamente importante que ese tema se resuelva lo más pronto posible. Es nuestro mercado más cercano. La siguiente temporada alta, ¿verdad?, o lo que era para nosotros antes la temporada alta, el invierno del norte, llamémoslo ahora, depende por mucho que nosotros podamos retomar nuestras operaciones, las agencias de viajes, los turoperadores, los transportistas, los guías. Dependemos por mucho de que ese mercado pueda venir a este país, porque si eso no sucede, sí vamos a estar en muy serios y graves problemas como sector económico. Don Pablo, en el caso de ustedes, ¿qué harían en los Estados Unidos, o con los Estados Unidos? Porque entiendo también que además es un mercado importantísimo para ustedes, entendiendo que no le toca al ministro de Turismo, pero ahí se mezclan muchas autoridades en esto. ¿Ejercen alguna presión? No, tal vez en este momento no. Antes de que pasara la pandemia y cada vez que había una alerta, nosotros teníamos muy buena relación con Muacar, con la embajada americana, y a veces nos sentábamos y hemos sido parte activa del Comité de Seguridad de Turismo. Entonces ahí sí teníamos bastante relación y era tal vez hasta más sencillo. Por supuesto, la pandemia ha cambiado todo y al estar comunicándonos por estos medios a veces es más difícil conseguir una cita. El norteamericano, definitivamente Costa Rica es uno de los mejores lugares para después de la pandemia poder viajar. Tenemos un montón de cosas muy buenas. Primero pueden hacer vacaciones de corto tiempo, de 5 días, con vuelos de 4 a 5 horas, súper cercano, donde sabemos que ellos tienen problemas con sus tipos de vacaciones. Uh-huh. Sí creemos que, y lo vemos, porque algunos de nuestras empresas tienen sistemas de prepago, entonces vemos cómo prepagan cada vez que hay una noticia. Están ansiosos de venir y después las cancelan. Por supuesto, ahorita no le estamos cobrando ningún tipo de penalidad, pero entonces sí comenzamos a ver esa dinámica, que es bastante interesante porque apenas que hay una noticia de que se van a abrir los aeropuertos, comenzamos a sentir reservaciones y después, por supuesto, las cancelan. Entonces, si quieren venir, tal vez este ejercicio que se está haciendo, que encuentro que es muy sano y es bastante inteligente, ir abriendo poco a poco, ¿verdad? Y primero en Europa, que no es tan masivo, vamos a poder desarrollar muy bien los procedimientos para que el turista pueda disfrutar cuando venga a Costa Rica. Realmente puede durar muchísimas horas saliendo del avión, imagínense, en diciembre. Pero como doña Helen lo decía, y es claro, para diciembre nosotros ya tenemos que haber resuelto esto como industria del turismo. Si en diciembre esto no se ha resuelto y seguimos con problemas de esta manera y no tenemos este 53% de turistas que vienen de Estados Unidos, ¿verdad?, que es lo que reporta el ICP del año pasado, nos va a costar mucho volver otra vez a que la industria se fortalezca y posiblemente vamos a perder mucha infraestructura
tanto física como de gente. Tenemos que entender que hay personas, y se lo cuento porque yo tengo muchos conocidos que trabajan como guías, tengo amigos cercanos que tienen 5 meses de no recibir ni un centavo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que hay muchísimos guías en el país. Por supuesto, la industria del rentacar se ha visto también afectado. No hay un rentacar en Costa Rica que no esté con reducción de jornada o suspensión de contrato, ¿verdad? Es imposible sostenerla. Pero si en diciembre no tenemos ya los procesos bien hechos y no tenemos una buena relación y otra vez acercarnos a Estados Unidos, porque definitivamente en este momento tenemos que ser humildes y tenemos que aceptar que Estados Unidos es nuestro mercado número 1 y tenemos que ayudarles a que vengan. O sea, esto no puede haber ideología, no puede haber ningún tipo de problema. En este momento lo que necesitamos es humildad, decirles, estamos listos para atenderlos, vamos saliendo poco a poco y abramos esos destinos, como dicen mis 2 colegas, poco a poco esos estados, que a veces hay estados que son más grandes que la mitad de Europa, ¿verdad? Entonces, abramos estados que sabemos que no hay problemas, vuelos directos, y cuando lleguen aquí al aeropuerto los vamos a limpiar y les vamos a pedir todos los seguros, pero la gente quiere venir ya a Costa Rica. Don Pablo y doña Ángela, muchas gracias. Nada más me queda una pregunta para el ministro. Ministro, acláreme una cosa, sé que no le toca a usted directamente, es de las autoridades de salud, pero usted, digamos, está ahí coordinando. Ayer informábamos, a mí me parece una incongruencia y también sé que no le toca a usted arreglarlo, pero cuando un costarricense entra, independientemente de que viva en otro país y viene simplemente, no sé, a ver a sus familiares o lo que sea, tiene que guardar 14 días de cuarentena. Los extranjeros no tienen que guardar ningún día de cuarentena porque tienen la PCR, y aunque los ticos que vengan traigan la PCR, tienen que guardar cuarentena. ¿Eso es así? En estos momentos, como está el decreto vigente, eso es así. Bien lo dice usted, son criterios técnicos que se están utilizando. Yo creo que la lógica que eso tiene, como yo la comprendo, es que un costarricense viene a integrarse, digamos, a una dinámica absoluta de la vida diaria nacional, no tanto un turista que viene a integrarse a servicios que tienen absolutamente protocolos implementados, ¿verdad? Entonces el nivel de riesgo percibido en estos momentos es distinto. Así es como yo lo entiendo, Randall, pero como usted bien lo dice, esa es la ¿Y si viene a pasear? Digamos, lo que pregunto es si ese tema no está bajo tensión en el grupo, bajo tensión, o sea, que alguien le haya dicho, ¿podemos discutir esto? No. Yo creo que y muchos temas se discuten y hay, lo interesante es que yo lo que sí le puedo garantizar, don Randall, es que no son decisiones antojadizas. No, claro, pero no se está replanteando, no se está analizando replantearlo, por ejemplo, don Gustavo. Sí, pero todo eso depende de muchos factores que a veces se salen del control de uno. Depende de factores, por ejemplo, el avance de la pandemia en Costa Rica, el avance de la pandemia de dónde están viniendo esas personas, la disponibilidad de atención hospitalaria en el momento en el país. Son tantos factores, don Randall, que de verdad que a mí me gusta. El otro día, hablando con la Cámara de Turismo La Fortuna, yo les decía algo. Yo les decía, vean, esto no es una competencia entre el ministro de Salud y el de Turismo, o el del ministro de Salud y la de Economía. Todo el mundo está haciendo el trabajo que le corresponde desde su óptica, y al final hay un balance que tiene que prevalecer, siempre cuidando como prioridad la salud, pero también cuidar el tejido empresarial y cuidar la actividad económica. Es un balance complejísimo. Y ese ejemplo que usted menciona, pues es uno más de esos ejemplos de situaciones que están así por razones técnicas y que podrían cambiar si las variables van cambiando también. Yo les agradezco mucho y nada más voy a cerrar la entrevista con algunos datos que me permiten sospechar que la decisión de Estados Unidos es una decisión política y no técnica. Ecuador está en el grupo 3, Ecuador, 91,000 casos, 6,000 muertos, tasa de mortalidad 6.4. Uruguay, 1,318 casos, 37 personas fallecidas, mortalidad 2.8. Es decir, Ecuador está en el mismo grupo que Uruguay. Uno dice, por Dios, Uruguay es el país, uno de los países junto con Costa Rica que mejor lo ha manejado. Chile,
que está en el 3, 369,000 casos, 10,000 muertes, tasa de mortalidad 2.70. Estados Unidos, 4,900,000 casos, 160,000 muertes, tasa de mortalidad 3.26. Costa Rica, 21,070 casos, 200 muertes, tasa de mortalidad 0.9, la más baja del continente. Y nosotros estamos en el 4, todos los demás están en el 3, y el que después de Ecuador tiene la mortalidad más alta, que es Estados Unidos, nos dice que tengan cuidado de venir aquí. Ministro, muchas gracias. Don Pablo, muchas gracias. Doña Helen, muchas gracias.